Nos encomendamos a Dios y a la Virgen María en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. El día de hoy la clase va a ser más breve porque el tema en sí es bastante sencillo y luego porque ya es la última clase de este curso. Habían dicho que decía que la primera clase no se daba y la última clase se dispensaba. Pero lo vamos a aplicar. Sí, lo haremos más breve y ya tenemos un pequeño compartir para el día, para celebrar el fin del curso. Así es. Bueno, entonces, ustedes el año pasado, no, la semana pasada vieron con el padre Ramón el reino de Israel. Vieron a David y terminaron con Salomón, el rey Salomón, ¿verdad? Pues, ¿qué se ríe? Al rey Salomón, o sea, después de Salomón con el cual terminaron, le sucedió su hijo Roboam. Roboam fue a Siquem para ser proclamado rey a la muerte de su padre Salomón. Cuando se enteró, aquí aparece un nombre de un personaje que se llama Jeroboam. Ahora explicaremos quién era. Cuando se enteró de que Salomón había muerto, él volvió para hacer una petición a Roboam. Y es la siguiente petición. Salomón los tenía bajo un gran yugo. De hecho, él había ido a Egipto y volvió de Egipto para hacer una súplica a Roboam. Vamos a leerla en el libro, aquí está. Dice: Roboam, el hijo de Salomón, heredó el reino y es aceptado por el país de Judá, es decir, de las dos tribus del sur, Judá y Benjamín. Entonces aquí en el sur, en Judá, está Boroam, él reinando aquí. Él quiere ir a Siquem, donde se había reunido todo Israel, las otras 10 tribus en el norte, para recibir la aprobación. Quería venir aquí, donde estaban las otras 10 tribus, y ser reconocido por todos. Esto es un reino, ¿de acuerdo? Entonces, a la muerte de Salomón, quiere ir a Siquem para ser reconocido como rey. El norte le pide a Roboam, toda esta zona, el norte le pide a Roboam que le alivie del duro yugo que le impuso su padre. O sea, Salomón había puesto un yugo a los israelitas. Y Jeroboam le pide: tu padre nos ha puesto un yugo muy pesado sobre nosotros. Alívianos. Boroam pide consejo, primero a los ancianos, y les pregunta: ¿qué hago? ¿Les quito el yugo que mi padre les ha puesto? Y los ancianos le dicen: si les quitas el yugo, la gente entonces te seguirá y te apoyará como rey. Roboam luego preguntó a los jóvenes con los cuales se había formado: ¿qué hago en esta situación? Y ellos le dijeron: no solamente no les quites el yugo, sino ponles más presión para poder tenerlo sometido. Vamos a leer el texto ahora en unos minutos. Ante esa petición, Roboam le dice: dame 3 días para pensarlo y vuelve en 3 días y te daré mi respuesta. En esos 3 días, Boroam consultó a los ancianos y a los jóvenes. Vamos a leer en Primera de Reyes 12:1. Roboam fue a Siquem porque todo Israel se había reunido en Siquem para proclamarlo rey. Cuando se enteró Jeroboam, hijo de Nebat, que todavía estaba en Egipto, donde había huido del rey Salomón,
volvió de Egipto. Se le mandó llamar y Boroam vino con toda la asamblea de Israel y habló a Boroam diciendo: Tu padre nos impuso un duro yugo. Tú ahora aligera la dura servidumbre de tu padre y el pesado yugo que nos impuso, y te serviremos. O sea, estaba dispuesto a servirle, se le quitaban el yugo. Él le contestó: Marchaos durante 3 días y luego volved a mí. El pueblo se marchó, los del norte, los 10 tribus del norte. El rey Boroam consultó a los ancianos que habían aconsejado a su padre Salomón mientras vivía, diciendo: ¿Qué respuesta me aconsejáis que dé a este pueblo? Le contestaron: Si hoy te pones a disposición de este pueblo y les sirves, le respondes y les hablas con buenas palabras, estará siempre a tu servicio. Pero él rechazó el consejo que le habían dado los ancianos y consultó a los jóvenes que se habían educado con él y que le aconsejaban. Les preguntó: ¿Qué respuesta me aconsejáis que dé a este pueblo? Porque me han hablado diciendo: Aligera el yugo que puso tu padre sobre nosotros. Los jóvenes que se habían educado junto a él le contestaron: Así dirás a este pueblo que te habla diciendo: Tu padre hizo pesado nuestro yugo, tú alivianoslo. Así le responderás: Mi dedo meñique es más recio que la cintura de mi padre. Si mi padre os impuso un yugo pesado, yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, pero yo os castigaré con escorpiones. O sea, pone más severa el yugo. A los 3 días, Joroboam volvió con todo el pueblo ante Roboam, tal como el rey les había dicho: Volved a mí al 3er día. El rey respondió al pueblo con dureza, rechazando el consejo que le habían dado los ancianos. Les habló según el consejo de los jóvenes, diciendo: Mi padre hizo pesado vuestro yugo, y yo os lo aumentaré. Mi padre os castigaba con látigos, y yo os castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque así estaba dispuesto que el Señor, para que se cumpliera las palabras que había pronunciado el Señor por medio de Ahías de Silo, acerca de Jeroboam, hijo de Nebat. Y en ese momento, como recibe esa respuesta tan severa, Joroboam y los demás, pues deciden romper con el rey, con Roboam. Y dice: entonces ya no tenemos nada que ver contigo y nos separamos de ti. Y se creó el reinado de las Israel, con capital en Samaria. Y aquí están las 10 de las tribus. Y 2 tribus se mantienen aquí en Jerusalén, en Judá, con la capital en Jerusalén, bajo el reinado de Roboam. ¿Ok? Entonces serán 2 reinos que estarán luchando continuamente el uno con el otro. Y además, en el reino del norte y en el reino del sur, ambos caerán en idolatrías. Entonces vamos a ver primero el reino del norte y luego veremos el reino del sur. ¿De acuerdo? Como digo, Jeroboam se separa de Roboam y le dice: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Jesé. A tus tiendas, Israel. Mira ahora por tu casa, David. Y se separa de Roboam. ¿Quién era este Jeroboam? Era el encargado del trabajo forzado bajo el rey Salomón. Se encargaba del trabajo forzado bajo este rey. Se había fugado a Egipto, quedándose allá durante la muerte de Salomón, hasta la muerte de Salomón, por haber intentado una rebelión durante el reinado de Salomón, y por lo tanto tuvo que huir de él hacia Egipto. Al escuchar sobre la muerte del rey, Jeroboam regresa a Israel para participar en la asamblea tribal que iba a reconocer a Roboam como rey. Con los líderes de las 10 tribus, él denuncia la decisión del rey Roboam de imponer más opresión. Luego el pueblo proclama a Jeroboam rey sobre todo Israel, sobre esta parte de arriba, con 10 reinados, 10 tribus. ¿De acuerdo? Entonces, reino del norte, Israel con capital en Samaria, bajo el reinado de Jeroboam.
Durante el reinado de Jeroboam existía una constante guerra entre el norte y el sur. Él inmediatamente promovió la idolatría, diciendo, creó 2 becerros de oro, los mandó a unas ciudades de su reinado y dijo, estas son las imágenes a las cuales tenemos que adorar. Ya no hay que ir a Jerusalén a adorar ningún dios. Ahora aquí tenemos nuestros propios dioses, y cayó en la idolatría, él junto con todo el pueblo. Él inmediatamente promovió la idolatría en el reinado para mantenerse en el poder. Como resultado, los israelitas adoraban a otros dioses y seguían las costumbres de las gentes que el Señor había expulsado. Además de la idolatría, también abundaba la decadencia moral y económica, y escaseaba la justicia hacia los pobres y débiles. Hubo una reacción fuerte por parte de los profetas, quienes trataron de purificar la fe en Dios y prevenir la destrucción del reino a través de sus profecías. En este tiempo de los 2 reinados, tanto del norte como del sur, es cuando surgirán una gran cantidad de profetas con el mismo mensaje, recordando que se mantengan fieles a la ley de Dios, que vuelvan a la promesa que hicieron, pero sin embargo no se hacía caso. Hubo muchos reyes que perseveraron en la idolatría y fueron infieles a esa promesa de Dios. Voy a leer algunas de estas partes de los profetas. En 1 Reyes, capítulo 13. Como habían caído en la idolatría, un hombre de Dios vino de Judá a Betel por orden del Señor. Cuando Jeroboam, al rey del norte, estaba de pie ante el altar quemando incienso, y por orden del Señor gritó ante el altar, o sea, el hombre enviado por Dios, altar, altar, así dice el Señor, mira, nacerá un hijo de la casa de David de nombre Josías, que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso en ti, y sobre ti serán quemados huesos humanos. Y aquel día realizó una señal y dijo, esta será la señal de la que habló el Señor diciendo, mirad, el altar se partirá y se esparcirá la ceniza que hay en él. Al oír la palabra que el hombre de Dios pronunció contra el altar de Betel, el rey Jeroboam extendió la mano desde el altar diciendo, apresadlo. Entonces se le paralizó la mano que había extendido y no podía volverla hacia sí. El altar se partió y la ceniza se esparció desde el altar, según la señal que había anunciado el hombre de Dios por orden del Señor. El rey dijo entonces al hombre de Dios, aplaca por favor el rostro del Señor, tu Dios, ruega por mí para que me quede restablecida la mano. El hombre de Dios aplacó el rostro del Señor, y al rey se le restableció la mano tal como la tenía al principio. El rey dijo al hombre de Dios, ven conmigo a casa a comer y te haré un regalo. Respondió al rey el hombre de Dios, aunque me des la mitad de tu casa, no iré contigo, ni comeré pan, ni beberé agua en este lugar, porque así me ha mandado el Señor. Y no fue con él, ¿de acuerdo? Es un ejemplo de cómo los profetas fueron denunciando en todo momento la idolatría que surgía en este pueblo. ¿Qué causó la ruina del reino del norte? Precisamente ante esa idolatría, ante ese alejamiento de Dios, pues Dios, al soltarse de la mano de Dios, pues también dejaron de tener esa protección. El rey de Asiria subió por toda la tierra, llegó a Samaria y asedió durante 3 años. Esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra Yahvé su Dios, que los había hecho subir de la tierra de Egipto, bajo la mano del faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, siguiendo las costumbres de las naciones que Yahvé había arrojado delante de ellos. O sea, la explicación la da el mismo libro. La ruina del reino del norte llegó después de más de 200 años de paciencia de parte de Dios. No había ningún rey bueno en toda la historia del reino de Israel, es decir, ninguno que guardara la ley y adorara solamente a Yahvé. Los profetas,
Elías, Eliseo, Amós y Oseas predican conversión y perdón, pero rehusaron escuchar. Al final cayó este reinado, las 10 tribus que ya estaban unidas bajo el imperio asirio. Los asirios invadieron y los sometieron. ¿De acuerdo? Y hasta ahí llegaron los del norte. ¿De acuerdo? Los asirios. Los asirios los invadieron y se apoderaron de las 10 tribus del pueblo de Israel. Entonces, con respecto al reino del sur, que era el rey Roboam, ¿de acuerdo? Su capital era Judá. Roboam, hijo de Salomón, reinó por 17 años bajo muchas dificultades. Al principio él observó la ley de Dios, mantuvo la adoración de Yahvé, pero cambió dentro de poco tiempo. Dentro de un tiempo también él cayó en la idolatría. También permitió la idolatría. Se construyeron santuarios, piedras conmemorativas e imágenes sagradas. Practicaban la prostitución sagrada e imitaron todas las abominaciones de las naciones que Dios había expulsado de en medio de ellos. Jerusalén, la ciudad santa, la capital de este reinado, centro político y religioso de Judá, por la misericordia de Dios, sobrevivió las amenazas de Asiria. Los asirios invadieron el norte, pero no el sur, quien derrotó a Israel en el norte. Lograron ellos, por un tiempo, rechazar a los asirios. Pero, sin embargo, años después cayeron sometidos bajo el imperio de Babilonia. Y ya será otra historia que se verá más adelante. Y cayeron tanto los del norte como los del sur bajo esa esclavitud y sometimiento. Entonces, lo que intenta enseñar esta historia es cómo, ¿se acuerdan la semana pasada? Cómo se unificó ese reino de Israel. Estuvo unido bajo el rey David, Saúl y Salomón, si no me equivoco. Porque a pesar de ser hombres pecadores, pero sin embargo intentaban mantenerse fieles a Dios, y estuvo protegido y se llevó a cabo esa unión. En cuanto se separaron de Dios y permitieron de la idolatría, el alejamiento de Dios y el cumplimiento de sus leyes, pues entonces Dios los dejó a su deriva y vinieron los extranjeros y los invadieron. Entonces, espiritualmente, ¿qué lección nos da? Pues que mientras nosotros, a pesar de que somos pecadores, nos mantengamos fieles a Dios, intentando cumplir su voluntad, sus mandamientos, sus leyes, intentando cumplir lo que Él nos manda, estaremos protegidos por Dios. Débiles y pecadores que somos, pero la mano de Dios estará cuidándonos. En el momento en que nosotros nos alejemos de Dios, caigamos en idolatría también de otros dioses, ya prefiramos otras cosas por encima de Dios, que dejemos de luchar por cumplir sus mandamientos, en definitiva que nos soltemos de la mano de Dios, en ese momento, pues entonces el enemigo va a poder contra nosotros, que es el demonio. Entonces el demonio va a poder venir e invadir y conquistar nuestra alma. Entonces la lección es, mantengámonos fieles a Dios en todo momento, mantengamos unidos a Él y fieles a esa promesa que Él hizo con nosotros en todo momento. Él siempre se mantiene fiel, nosotros nos corresponde buscar esa fidelidad y permanecer cerca de Él. En el libro verán una lista de reyes que hubo en aquel momento. Primero menciona los reyes, cuando estuvo unido el reino, bajo Saúl, David y Salomón, que tuvieron sus momentos de buena actitud, mala actitud, pero en definitiva fueron buenos, unidos a Dios. Y luego una serie de lista de reyes de Israel, que son muchísimos. Joroboam, Nadab, Masá, Alá, Zambri, etcétera, etcétera. Ninguno de ellos era bueno. Y en el reino de Judá había unos que eran buenos, unos cuantos, pero la mayoría también cayó en la idolatría. Como es lógico, todos esos reyes, su historia está narrada en la Biblia. Entonces, vamos a culminar la clase mencionando y haciendo referencia al papel de los profetas. ¿Qué papel desempeñaron los profetas en este tiempo en que estuvo divididos los reinos del norte y del sur bajo diversos reyes? La misión de los profetas en Israel. A ver, primero una introducción a qué son los profetas. En nuestro estudio de la historia de la salvación, hemos visto que los hombres llamados profetas desempeñaron un papel importante en la relación entre Dios y los judíos. Muchas personas no entienden lo que es un profeta,
Muchos piensan que se trata de una persona que predica acontecimientos del futuro de forma extraña y misteriosa. Mientras que es verdad que parte de la misión de un profeta puede ser revelarnos los eventos del futuro, ese no es el propósito principal, sino que el propósito principal de los profetas es transmitir esos mensajes que Dios tiene para su pueblo, para llevarlos a la salvación, para encauzar nuevamente el camino de aquellas malas acciones, malas decisiones, para que vuelvan a Dios y recordarles la promesa de la alianza. Entonces no se trata de que los profetas sean como adivinos del futuro, sino que ellos transmiten un mensaje de Dios. Muchas veces tendrán que hacerlo de forma severa, otra vez de una forma más tranquila, más suave, pero siempre transmitiendo lo que Dios quiere llevar a través de ellos. En ese surgimiento de los profetas, Dios va revelando diversas cosas que son su voluntad o diversas situaciones sobre Él. Son los profetas los que los van transmitiendo. O sea, que en definitiva, al pueblo de Israel nunca le faltó esa ayuda de Dios a través de los profetas también que les recordaran cómo tenían que comportarse, que volvieran nuevamente a Dios. Nuevamente, lo ponemos en paralelo con nosotros. A nosotros nunca nos va a faltar la asistencia y la ayuda de Dios a través de aquellos que Él quiere enviar para guiarnos, para recordarnos, para exhortarnos y corregirnos. Bien sean dentro del orden de la jerarquía de la iglesia, nuestros pastores, bien sea dentro del orden familiar, nuestros padres o hermanos que nos hagan alguna corrección, nos recuerden lo que está bien, lo que está mal, saber escuchar eso y encauzarnos nuevamente por los caminos de Dios. Bien sea un desconocido, un amigo, pero que nos recuerda si estamos actuando mal, que volvamos a los caminos de Dios. O sea, Dios siempre se sirve de instrumentos, de profetas, de sus sacerdotes, de sus ministros, de la familia, de un amigo, de lo que Él quiera servirse para proporcionarnos su ayuda, para recordarnos que volvamos por el buen camino y nos mantengamos cerca de Él.